Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia a tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana estamos conversando acerca del Waze de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. 1. Cuando Lucas describe las señales visuales de la llegada del Espíritu Santo, él dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. La expresión griega usada se traduce como en otros idiomas, y no hace mención específicamente al don de lenguas o al don de hablar en el idioma divino. Segundo, los extranjeros dieron testimonio de escuchar a esos 120 a hablar en los distintos idiomas de los que estaban presentes allí, y en cada lenguaje hablaban de las maravillas de Dios. Por ende, el Espíritu Santo usó a esos 120 hombres y mujeres para proclamar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Tercero, la única manifestación de parte de los 120 ese día fue de hablar en distintos idiomas. La Escritura nos muestra que ellos permanecieron sentados, no se pararon, no danzaron, no se cayeron hacia atrás, no hicieron nada de lo que muchos ministros dicen hoy que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero lo que sí ocurrió fue predicar en diferentes idiomas. Cabe señalar que la orden del Espíritu del Señor, hablando por Jesucristo, Él le dijo: id y predicad a toda criatura. Por lo tanto, la obra que debe hacer cada discípulo y la eclesía en total es predicar el Evangelio. Cuarto, Pedro se levantó a defender el maravilloso suceso, diciendo que a las 9 de la mañana estos no podrían estar borrachos. El Espíritu Santo le reveló a Pedro que la llegada del Espíritu fue el cumplimiento de la promesa que fue dicha por Joel, pues el Espíritu lo llevó a las verdades necesarias para comunicar en ese día. Quinto, no fue Pedro en su persona que persuade a la gente a convertirse. Es el Espíritu Santo en él. Por esto, que ellos al escuchar el mensaje fueron compungidos, fueron tocados, sintieron pena y culpa por el mal que habían hecho. Y Pedro los manda a arrepentirse, es decir, a que cambien su mentalidad y a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Notemos que no los manda a bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues el Espíritu le dijo que tenía que ser en el nombre en el cual tenemos salvación, en el nombre de Jesucristo. Sexto, pese a la gran multitud que debe haber estado en aquel momento, el número de los que se convirtieron, es decir, los que aceptaron el mensaje y tomaron la decisión de seguir a Cristo, fue solo de 3.000 personas. Si bien es cierto, es una gran cosecha, pero había muchos más que no recibieron el mensaje. La llegada del Espíritu Santo fue un suceso con una demostración sin lugar a dudas sobrenatural. Nadie en Jerusalén podría olvidar lo que ocurrió en esa mañana de domingo de un 6 de Sivan. El Espíritu Santo llegó en el amanecer de ese día domingo, en una casa en los suburbios de Jerusalén. No vino al templo, no vino después de que los discípulos hicieran una campaña. Vino porque ese día fue el que determinó Dios para iniciar públicamente el nuevo pacto. Las señales para los judíos fueron muy claras. Dios usa los mismos elementos que con Moisés para que les quede claro el cumplimiento de la promesa. Y para los extranjeros, es decir, los gentiles, tuvieron la muestra visible que una fuerza espiritual desde los cielos tomó a simples hombres y mujeres para proclamar las maravillas de Dios, y en diferentes idiomas. Ese mensaje jamás lo iban a olvidar quienes fueron a celebrar las fiestas de la semana en Jerusalén. Jesús les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros
el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8 en la versión Reina Valera. Solo pasaron 10 días de estas palabras y vino la confirmación. Ellos fueron testigos y la gente de hasta lo último de la tierra también fue testigo de esa llegada. Lucas escribe este relato y usa la palabra poder. El poder de Dios es una fuerza impresionante. El Espíritu Santo es poder, es acción, es demostración de la voluntad soberana de Dios. Cristo le dice, van a tener poder. Antes le había dicho que el Espíritu los iba a llevar a la verdad, pero ahora les dice, van a tener poder del cielo en ustedes. Si leen con detención, nadie habló con el don de lenguas que nos dice la palabra. Por esto que quiero hacer una especial distinción entre lo ocurrido en el día de Pentecostés, que ya entendemos que fue una declaración pública y colosal de la llegada del nuevo pacto y el cumplimiento de lo dicho por Joel, y lo que ocurre a posterior en los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a observar que hay tanto llenos con el Espíritu Santo sin hablar en lenguas y otros llenos del Espíritu Santo con hablar en lenguas. La Biblia nos relata que con ese primer mensaje del Espíritu, por medio de Pedro, en Hechos capítulo 2, se convirtió un número cercano a 3.000 personas. Las aproximaciones de las cantidades no eran exactas, pues se solía contar a los hombres y no considerar en esa cuenta a mujeres y niños. Por esto que Lucas, para no atropellar las costumbres judías, aproxima los números. El número de creyentes rápidamente creció. En Hechos capítulo 4, versículo 4, Lucas nos dice que el solo número de hombres era cercano a 5.000. Estamos hablando que eso fue no transcurrido ni un mes de la llegada del Espíritu Santo. Por lo tanto, esto se hizo viral en Jerusalén. Y al experimentar el acoso y la persecución por el movimiento de personas ya generado, Lucas nos cuenta que después que soltaron a Pedro y a Juan por haber sanado un cojo de la puerta del templo, esto está en Hechos capítulo 3, vino una nueva inyección del poder del Espíritu Santo. Leamos Hechos capítulo 4, versículo 29, y dice, y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía la palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 31 en la versión NTV. El Espíritu nuevamente se hizo presente, y con una señal visible. Luego que ellos oraron, vino y tembló el lugar. Pues eso es una muestra de lo que dijo David en el Salmo 114, verso 7. Tiembla, oh tierra, ante la presencia del Señor, ante el Dios de Jacob. El Espíritu de nuevo hace irrupción, pero ahora con la señal clara que es la presencia de Dios. Por eso que David dice que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Ellos nuevamente fueron llenos. Fue como llenar el estanque nuevamente y volvieron a predicar con valentía la palabra del Señor. Insisto, nuevamente, que no hablaron en lenguas. Tampoco hubo caídas, ni danzas, ni saltos. Pero sí se vio una reacción propia del Espíritu de salir a predicar y con valentía. Cuando los apóstoles se enteraron que los judíos samaritanos se habían bautizado aceptando el nombre del Señor Jesucristo, Pedro y Juan van a Samaria para que ellos también recibieran el Espíritu Santo. Recordemos que Cristo fue a hablarle a los samaritanos en su encuentro con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo 1 al 26. Ellos esperaban al Mesías y Cristo les reveló que Él era el Mesías. Ahora Pedro con Juan van a manifestar lo mismo que en ellos fue hecho, que recibieran el poder de lo alto. Leamos Hechos capítulo 8. El versículo 14 dice, cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, porque solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan pusieron las manos sobre ellos,
sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 14 al 17 en la versión NTV. Aquí tampoco vemos a Lucas que escriba que recibieron el Espíritu y hablaron en lenguas. Tampoco se cayeron, ni hubo ningún otro tipo de manifestación. Pero sí es primera vez que Pedro pone las manos para que alguien reciba el Espíritu Santo. En la conversión de Saulo, en Hechos capítulo 9, también vimos que Pablo tampoco habló en lenguas. Tampoco se cayó y no manifestó ningún tipo de manifestación en él. Pero desde la llegada del Espíritu a los samaritanos, se comenzó a imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Lo mismo hace Ananías, y Pablo recibe el poder del Señor. Habían pasado más de 3 años desde la llegada del Espíritu Santo, y Lucas nos relata un hecho importante en la casa de Cornelio, un gentil, pues hasta ese entonces el Evangelio había sido predicado solamente a los judíos. Y pese a que el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 usó a hombres y mujeres a hablar en diferentes idiomas de las maravillas del Señor para que los gentiles se enteraran de tal suceso y del Evangelio, no se habían convertido gentiles, o al menos los apóstoles no se habían dedicado a ellos. Cornelio es un oficial del ejército romano, quien se había acercado al Señor, y él creía en él. Por esto que él tuvo una visión de parte de lo alto, en la cual lo visita un ángel del Señor, a decirle que sus oraciones han sido escuchadas, y que debe mandar a llamar a un Pedro. Por otro lado, Pedro también tiene una visión 3 veces, y quedó pensando en esa visión. Luego de que los enviados de Cornelio llegan a la casa de Pedro, este va camino a la casa de Cornelio a visitarle. Pedro entendió que la visión era que Dios estaba haciendo la obra también en los gentiles, y decide transgredir la ley de Moisés, y entra en la casa de un gentil, y les comenzó a anunciar el Evangelio del Reino. Leamos lo que nos dice el relato en Hechos capítulo 10. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y a alabar a Dios. Entonces Pedro preguntó: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Hechos capítulo 10 del versículo 44 al 48 en la versión NTV. Aquí ocurre algo especial. El Espíritu Santo descendió de la misma manera que en Pentecostés, y los gentiles comenzaron a hablar en otros idiomas. Miremos los detalles. No hubo imposición de manos. Pedro estaba aún dando el mensaje cuando lo interrumpe el Espíritu, y los que vienen con Pedro ven la señal y se dan cuenta que es de la misma manera que pasó en Pentecostés con ellos. ¿Por qué lo hace de esta manera nuestro Dios? Para que los judíos entiendan de una vez y por todas que el Evangelio es para todos y no solo para ellos. Entonces, tenemos eventos que hubo demostración clara y precisa de que el Espíritu Santo es con y sin hablar en otras lenguas o idiomas. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es lleno del Espíritu Santo o no? Porque el Espíritu da testimonio siempre. Pablo lo dice en la carta a los Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, versículo 16 en la versión Reina Valera. Hoy existe una mala costumbre de obligar a la gente a hablar en otras lenguas, como también es de tirarlos para atrás y que se caigan, o que deben danzar o saltar. Y ya hemos visto con esto y muchos más ejemplos que el Espíritu se manifiesta con libertad, con proclamación, con valentía, con autoridad, con hablar del Evangelio, con obrar milagros, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Para que entendamos cómo esto funciona, les voy a dar un ejemplo. Cuando una mujer sabe que está embarazada, exteriormente no se le ve ningún cambio. Ella dice que lo está,
y por lo tanto todos tenemos que creerle que está embarazada. Pero en el transcurrir del tiempo, la vida en su interior, gestándose, va a evidenciar cambios físicos en el rostro, su semblante y evidentemente la crecida de su estómago o barriga. Por lo tanto, al cabo de 9 meses no va a caber ninguna duda de que va a dar a luz un hijo. Lo mismo ocurre con quien abraza la fe del Evangelio. Esa persona va a recibir algo en su interior, la semilla divina, y el Espíritu va a comenzar a gestar y a hacer crecer la imagen de Cristo en su interior. Por lo que al cabo de un tiempo, los cambios van a ser evidentes, y esos cambios no tienen nada que ver con la vestimenta, o el peinado, o sus costumbres. La vida del Rey se refleja en acciones, en obras y actitudes que son frutos de una transformación. Quien vive la vida del Rey en su vida, vive y camina en el reino. No vive para el sistema de este mundo, sino que vive para Cristo. Entonces, ¿cuál es el resultado de la obra del Espíritu Santo? La transformación. Nadie que tiene un contacto con Dios por medio del Espíritu vuelve a ser el mismo. Por lo tanto, si aún no tienes un encuentro con Cristo, hoy es el día para que dejes tu vida de sinsabores o fracasos, para llegar a la plenitud de la alegría, el gozo, la paz y felicidad que nos otorga el Espíritu Santo, el Waze de Dios. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias por haber podido conversar y escudriñar en los detalles gloriosos que nos muestra tu palabra acerca de la obra del Espíritu Santo. Señor, te doy gracias porque hoy podemos gozar del poder inefable que tu gracia nos provee por medio de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Gracias porque tú no has cambiado, Señor. Tu poder sigue intacto. Pero hoy necesitamos la demostración del Espíritu. Necesitamos ver vidas transformadas. No queremos ver más creyentes influenciados por la música o por el discurso motivacional de un ministro. Necesitamos ser testigos del poder real de nuestro Dios Todopoderoso. Hoy estamos en sequía de milagros, en sequía de la manifestación genuina del poder. Hoy sobra gente que salte y dance, pero no hay vidas transformadas porque vivimos la sensación del Evangelio, sentimientos solamente y no en el poder real de tu Espíritu, Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu, necesitamos que tú llenes los corazones de cada uno de los que escucha. Y hoy comencemos la renovación de nuestras mentes y ser transformados en nuestra manera de pensar y de vivir. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Desciende sobre nosotros con tu Espíritu en el nombre de Jesucristo. Y que cada uno que escucha seamos llenos en esta hora del poder de lo alto. Amén y amén. Amados, los invito para la próxima semana para conversar acerca del viñedo de Cristo y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales. Búscanos como @caminando por el reino en Facebook y YouTube. Comenta en nuestro Twitter. Y ahora escucha el programa en Spotify. Suscríbete y sigue nuestros episodios en la red más grande musical del mundo. O bien puedes escucharnos en caminandoporelreino.podbean.com. Ya somos 2000. Y este año queremos ser 10.000. Da me gusta, comparte y etiqueta a tus amigos. Y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Que tu presencia llene todo este lugar. Que
lléname de ti. Te vengo a buscar. Hoy necesito adorarte. Me vengo a postrar. Hoy necesito llenarme. Oh, que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Oh, 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 oh. De ti, oh, mío. Lléname, luz de mi vida. Lléname, fuente de agua viva. Lléname, es mi deseo. Lléname, Jesús, mi anhelo. Que tu presencia llene todo este lugar. Que tu presencia llene todo este altar. Lléname, lléname de ti. Lléname.